algunas de las técnicas y alternativas pues descritas hasta hoy. Entonces, pues a manera de generalidades, simplemente para describir qué es el pie plano flexible, es una de las deformidades más comunes evaluadas por nosotros como ortopedistas infantiles. Pues la prevalencia realmente es desconocida, cambia de acuerdo a la región, de acuerdo al país. Hay múltiples estudios de prevalencia, pero pues no hay una prevalencia establecida puntual de la patología, dado que adicionalmente la mayoría de estos pacientes son pies planos, como se describen en algunos textos fisiológicos o asintomáticos, lo que hace pues aún más difícil su caracterización epidemiológica. Y tampoco hay unos criterios clínicos ni radiográficos puntualmente establecidos, lo que hace difícil no solo la caracterización epidemiológica de estos pacientes, sino adicionalmente la toma de decisiones con los mismos. Básicamente, pues esto hace referencia a que muchos de estos pacientes con pies planos, inclusive pies planos rígidos, que son asintomáticos, tienen una forma del pie que es común en la población. Puede también, o se caracteriza porque es, digamos, presente en varios familiares de una misma línea genealógica, y rara vez esta patología o estos pies planos fisiológicos generan dolor o discapacidad. Básicamente en esta medida, en los pacientes asintomáticos, si bien es un motivo de consulta muy frecuente, está pues en la discusión constante en pacientes asintomáticos si hay una repercusión funcional o es simplemente algo estético. Y siendo una condición fisiológica temprana, en los niños pues desde edades muy tempranas cursan con la condición o con la presencia de un pie plano eh, asintomático. Y hay que siempre diferenciar la variante anatómica, fisiológica, versus la verdadera condición patológica o como enfermedad que genera algún tipo de sintomatología. En cuanto a la definición, digamos, tradicionalmente descrito como un arco longitudinal medial bajo o ausente con un retropié excesivamente alineado en valco. Eh, pues básicamente los diferentes consensos hacen referencia a que el pie plano, ya sea rígido o flexible, está presente desde el movimiento, perdón, desde el nacimiento, pero el pie plano flexible va a tener una muy buena movilidad articular desde el nacimiento y a lo largo del desarrollo del paciente, del crecimiento del paciente. Y hay una interrelación en cuanto a la forma del pie, la forma e interrelación de las estructuras óseas y la fuerza y flexibilidad ligamentaria en cuanto al colapso o no de este arco longitudinal medial. Y básicamente, de acuerdo a lo descrito por Staeli, estos arcos plantares en la mayoría de los niños se desarrolla durante la mitad de la niñez, como hemos descrito en charlas previas. Hay una formación progresiva entre los 5 y los 11 años. Sin embargo, hacia los 5 años en la mayoría de niños debe estar desarrollado y ya continúa su desarrollo hasta la adolescencia temprana, en los que se va pues a terminar formando. En esta misma medida, pues el pie plano se define o se clasifica como flexible o rígido. El flexible, pues siendo este el más frecuente, va a estar caracterizado por una articulación subtalar móvil, un retropié en valgo, un medio pie descendido y un antepié supinado por definición. Y un pie plano rígido en donde hay una movilidad ausente o mínima de esta articulación subtalar, y van a tener pues causas diferentes. Harris y Reed describieron en el 47 un estudio con 3.600 militares en el ejército pues canadiense real. 23% de estos pacientes presentaron pie plano, y de este 23%, 67% eran pie plano valgo flexible, en donde casos muy aislados presentaban síntomas. Y con esto, pues digamos que se definió que 2/3 de los pacientes tenían un pie plano flexible, y el resto se agrupaban ya sea un pie plano rígido o un pie plano flexible, en la que la mayoría de los síntomas ocurrían por un acortamiento del tendón de Aquiles o del complejo gastrosóleo. Y esto fue pues la imagen del artículo original, y de acuerdo a esto pues se clasificaron en tres grupos: un pie plano flexible que correspondía a los 2/3 de la población o de su población, en donde estos eran pocos o ningún síntoma los que se manifestaban. em, y los arcos de movilidad, tanto tibiotalar como subtalares, eran normales. Ya un pie plano flexible, pero con contractura del Aquiles o del complejo gastrosóleo, este correspondía de un alrededor, de acuerdo a las actualizaciones pues recientes, entre un 25 a un 27% de los pacientes con pie plano flexible, con una dorsiflexión restringida del tobillo que se asociaba a dolor y limitación, y estos son estos los pacientes que frecuentemente cursan con sintomatología. Y ya un pie plano rígido,
en donde correspondía alrededor de un 9% de los pacientes, era el menos frecuente. Ya en estos casos había ninguna movilidad de la articulación subtalar, una restricción considerable, y se asociaba con frecuencia a presencia de coaliciones tarsales, barras tarsianas, y presentaban pues ya síntomas asociados. Como definimos en principio, pues en cuanto al pie plano flexible, para tener en cuenta que básicamente en estos pacientes es fundamental la movilidad tanto de la articulación tibiotalar, articulación del tobillo, de la articulación subtalar, y la movilidad del arco plantar está conservada y es normal, aun cuando el pie colapse y sea plano o algo con el apoyo. Eh, pues básicamente muchos textos lo describen como una forma fisiológica normal del pie congénito, pues una forma normal congénita de algunos de los pies, en donde hay una alineación en valgo del retropié, como vemos en la imagen, em, un antepié supinado y un medio pie que puede o no estar abducido. Y hay un arco longitudinal medial bajo o deprimido, ya sea con ausencia o no de contracción asociada del gastrocnemio, del Aquiles o del tríceps sural completo. Y pues digamos que lo principal, de acuerdo a lo que describe el doctor Mosca, tanto para la identificación de la patología como la toma de decisiones, cualquiera que ésta sea, es que se debe, como vemos en la imagen, caracterizar muy bien el pie e identificar el antepié supinado, el medio pie ya sea neutro o abducido y un retropié valgo o evertido. Y por lo general, asociado a la contractura del Aquiles o el complejo gastrosóleo, el tobillo va a estar en equino o en ligera plantiflexión, como veníamos describiendo. Entonces, para tener en cuenta, y es que cuando este pie plano flexible, con movilidad de todo su componente articular, pero que cursa con dolor a nivel del aspecto plantar medial, ocasionalmente a nivel del seno del tarso, es un dolor característico, usualmente posterior a actividad física, no asociado con frecuencia a cambios inflamatorios, y que se manifiesta con mayor intensidad la sintomatología, o como mencionábamos, por lo general los pacientes sintomáticos son aquellos que tienen adicionalmente contractura del Aquiles o el complejo gastrosóleo. Pues es allí en estos pacientes donde deberíamos definir la toma de algún tipo de intervención. Como mencionábamos, en cuanto a la epidemiología, la incidencia es desconocida, y depende como tal de la definición de normalidad versus anormalidad de un arco longitudinal interno, como hemos venido discutiendo, y la presencia o no de algún tipo de deformidad ósea asociada a nivel subtalar, o en articulación del medio pie. En cuanto al desarrollo, pues, y la historia natural del arco plantar y del pie plano, básicamente el arco longitudinal se va a elevar de forma gradual en la mayoría de los niños. Como vemos en los diferentes estudios, en los menores de 2 años, el 100% de los niños no tienen un arco longitudinal interno, y ya en menores pues en el rango entre los 5 a los 10 años, alrededor de un 4% son los únicos niños que no lo tienen, por lo que ya es casi completo en la mayoría de los pacientes. Y de acuerdo a los diferentes estudios, un 42% de los niños lo desarrollan a más o menos entre los 3 a los 5 años, por encima de los 2 años, y ya el remanente, solamente un 6%, lo desarrollan en la adolescencia. De estos pacientes que no forman el arco plantar, como mencionábamos, de acuerdo a los estudios de Bid y Harris, un 23% van a tener un pie plano en la adultez. De estos solamente un tercio va a ser rígido, es decir, alrededor de un 7-8%, y 2 tercios va a ser flexible, ya sea con contractura o acortamiento no del Aquiles, como hemos venido discutiendo. Y pues digamos en los diferentes estudios, hay estudios de prevalencia en la niñez, pues en la izquierda 835 niños, en donde 54% de los niños tenían un pie plano a los 3 años, ya un 24% solamente a los 6 años, por lo que vamos evidenciando que el arco longitudinal se va desarrollando. En principal, pues pico de formación de este es entre los 3 y los 5 años, ya por encima de este hasta la adolescencia, pues hay una mínima probabilidad de que se forme, pero pues igual se puede formar inclusive hasta los 10 años de acuerdo a las diferentes descripciones. Y de los pacientes que no lo desarrollan, pues van a cursar con pie plano flexible. En la mayoría de los porcentajes, hay porcentajes en este estudio adicional hasta un 44%, solamente un 1% con un pie plano rígido, pero en hombres hay una doble, pues es el doble del riesgo de que sea un pie plano sintomático, y la obesidad en los diferentes estudios también se ha asociado con la sintomatología. Y básicamente la sintomatología, pues, y el enfoque de los pacientes con pie plano va a estar basado
en la etiología o la causa, los problemas asociados, el diagnóstico y de acuerdo a esto vamos a definir el manejo. Como mencionamos, hay una prevalencia limitada, se sugiere que reduce con la edad, aunque pues, por encima de una edad de 10 años realmente es muy poca la probabilidad de una formación de un arco plantar. La mayoría de los pacientes siempre tener en cuenta son asintomáticos y en esto se enfoca la decisión o no y el tipo de tratamiento. Y la hiperlaxitud o hipermovilidad articular, como está descrito hoy día, y el incremento de peso aumenta la prevalencia. Y siempre tener muy presente que en pies planos flexibles, sintomáticos, el tratamiento no quirúrgico sí mejora los síntomas, pero pues ya vamos a hacer unas precisiones en cuanto a esto. Tener en cuenta los factores de riesgo. Hay descrito en diferentes estudios que los pacientes o los niños que usan calzado desde pequeños y desde la infancia muy temprana, pues tienen un mayor riesgo de desarrollar un pie plano con respecto a los niños que no usan calzado, la obesidad de acuerdo a las descripciones y también hay mayores tasas de acuerdo a las diferentes poblaciones de descripción de pies planos sintomáticos en afroamericanos. Normalmente en hombres el arco se desarrolla un año más tarde que la mujer. Esto podría estar en relación con la prevalencia del doble de pie plano. Sin embargo, también se habla que los niños u hombres tienen mayor prevalencia de pie plano sintomático. Este pues artículo que hace referencia a que sí hay una mayor incidencia de pies planos y sobre todo de pies planos sintomáticos en niños con sobrepeso y obesidad. En este adicionalmente pues que confirma el mismo, básicamente un pie plano flexible leve, severo asociado al índice de masa corporal, en donde en índices de masas corporales aumentados pues hay mayor prevalencia tanto de pie plano flexible como de pie plano flexible severo. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, solamente y siempre descrito tener en cuenta este solamente en pacientes sintomáticos, no en pacientes asintomáticos. Y pues digamos que está direccionado a dos enfoques, en pies planos asociados a hipermovilidad o posturales asintomáticos, siempre descartado el tratamiento, pero en los pacientes que hay dolor asociado con la actividad física, estaría pues indicada el uso de plantillas con soporte del arco longitudinal interno eh, entre 8 y 14 milímetros. Digamos que pues en nuestro medio se ha popularizado la fórmula de la edad por 2 más 2 para el realce escafoideo o el arco longitudinal interno. Sin embargo, esto no pues es una regla general y sí pues asociarlo a la edad recomiendan no de entrada poner el realce mayor para el paciente y no realce mayor a 14 milímetros. Pues para no generar una molestia inicial con el uso de la plantilla. Como vamos a mencionar en un momento, la evidencia es muy discutida, pero pues está escrito en la literatura. Y ya en pacientes, sobre todo con asociación de contractura o acortamiento del Aquiles o del complejo gastrosóleo, se recomiendan terapias físicas para estiramientos pasivos por parte de los padres, estiramientos activos por parte de los niños, del tendón de Aquiles y fortalecimiento del tibial posterior, sobre todo en pacientes con valgo pronunciado del retropié. Estas son las plantillas pues comúnmente utilizadas con un realce escafoideo de acuerdo a lo que escribimos y una cuña posterior interna que es alrededor de un tercio de este mismo realce, esto como una fórmula general, pero tampoco pues en ningún reporte pues, científico con evidencia suficiente. Y los estiramientos inicialmente descritos, como mencionábamos, pasivos por los padres y activos por los niños de forma inicial. En cuanto a los estudios para las intervenciones no quirúrgicas, hay tres ensayos pues en este estudio de Cochrane en que hizo una revisión de la literatura sistemática. Encontraron tres ensayos aceptables, 305 pacientes. Sin embargo no hay una evidencia de una indicación clara para el uso de ortesis y en el calzado. Y en este estudio adicional de 2012 del Journal de Pediatric Orthopedics, estos incluían 13 artículos también. Sin embargo el índice de calidad era muy pobre, eh, y por lo mismo concluyeron que no había una evidencia esencial que apoyara el uso de ortesis en el pie plano sintomático. El índice de calidad era muy pobre, y pues las intervenciones no quirúrgicas en el pie plano flexible pediátrico realmente son muy limitadas. Este pues era el estudio de los datos de los diferentes estudios y básicamente lo que quería reflejar acá es que la evidencia es muy limitada, la correlación entre los diferentes estudios que por lo menos esta revisión incluyó era muy pobre, y una evidencia de muy mala calidad para la toma de decisiones en cuanto a los pacientes. Vemos que hay porcentajes que apoyan el uso de las plantillas muy altos y también otros muy bajos. Y realmente solo tres de los estudios pues hacen referencia en cuanto a calidad pues de los artículos decente, mayor al 50%. El resto de estudios de muy, muy mala calidad.
Y pues digamos que con estas últimas recomendaciones, sin embargo, en los diferentes pues revisiones que uno encuentra con respecto al pie plano pediátrico y recomendaciones, es que la recomendación es que en pie planos flexibles asintomáticos no hay apoyo ni sugerencia de ningún tipo de tratamiento, ni estiramientos, ni terapia, ni ortesis, ni plantillas. En pies planos sintomáticos flexibles se recomiendan las ortesis, sin embargo, la evidencia que lo soporte es muy limitada, como veníamos describiendo, y en pies planos rígidos, en cuanto a manejo conservador, pues ellos recomiendan la inmovilización de la coalición tarsal para aliviar los síntomas. Sin embargo, pues el uso también de inmovilización para controlar la espasticidad de los peroneos, pero pues tampoco tiene una evidencia significativa y tampoco es el tema que estamos tratando pues el día de hoy. Y a manera de conclusión, simplemente en cuanto a manejo conservador, pues la recomendación es nunca indicado en pies planos, como se describen, ya sean fisiológicos o pies planos flexibles asintomáticos. Y está, pues, si hay algún grado de validez, recomendado solamente para pacientes con síntomas dolorosos en pies, tobillos o piernas inespecíficos, difusos, en relación con actividad física, con deporte. Ahí está recomendada la prescripción de soportes de arcos semirrígidos, acolchados y de venta libre, como los que vemos en la imagen de la derecha. Es un método económico y, pues, si bien la evidencia, no hay una evidencia fuerte que apoye el uso de estos, pues sí, en los diferentes estudios, lo único que sí hacen referencia es que no en todos los pacientes, pero en pies planos válvulos flexibles, con el uso de estas ortesis, sí en muchos de estos mejora los síntomas y pues siendo una medida económica podría ser una alternativa inicial previo a la toma de una decisión quirúrgica mayor. Tener muy en cuenta que como tal, esta plantilla, la plantilla semirrígida con soporte o realce o escafoideo, está contraindicada en pacientes que tienen un pie plano o algo flexible, sintomático con acortamiento del gastrocnemio del tríceps sural, ojo, y en estos pacientes se recomienda esta plantilla o plantilla tipo flat, que básicamente es una plantilla con características similares, pero es plana casi en su totalidad y simplemente tiene un realce uniforme. Están descritas en silicona o EVA, pero son mucho más acolchadas, ya que si en estos pacientes utilizan perdón, plantillas rígidas, la tensión tanto a nivel tibio-talar como subtalar va a ser mayor por la contractura del Aquiles y van a generar inclusive mayor dolor o a perpetuar el dolor más que a mejorar los síntomas. En cuanto al tratamiento quirúrgico, realmente sigue siendo poco frecuente y raro en población pediátrica con las indicaciones precisas, solamente en pacientes con síntomas incapacitantes que no hayan pues conseguido ninguna respuesta al manejo ortésico o no quirúrgico aún de forma prolongada en estos pacientes con pies planos valgos flexibles, sintomáticos, que no responden de ninguna forma pues al manejo no quirúrgico y con incapacidad pues para las actividades de la vida diaria, actividad física, sería la consideración principal para la toma de decisiones y en los que también no haya posibilidad en un cambio de actividad deportiva, por ejemplo, que es otra de las recomendaciones. Tener muy presente que deben estar presentes, valga la redundancia, como menciona el doctor Mosca, las diferentes deformidades que ya describimos, que sea un pie plano flexible con valgo del retropié, abducción del medio pie y una supinación del antepié. Las últimas dos del medio pie y el antepié no siempre presentes, pero pues digamos que hacen o dan mayor peso a la toma de decisión quirúrgica. Y los objetivos del tratamiento quirúrgico el tratamiento quirúrgico en general es una reconstrucción del arco longitudinal interno, ya sea por medios ligamentarios u óseos, y como vamos a ver de acuerdo a los diferentes tratamientos, tienen resultados a corto plazo muy buenos. Esto aplica para todas las técnicas en términos generales, si bien hay técnicas ya con muchos más seguimientos y estas son las que hoy día pues utilizamos más y están más concebidas como aceptables. A largo plazo los resultados no son necesariamente los más satisfactorios, de 49 a un 77% no son satisfactorios de acuerdo al estudio que uno revise. Entonces vemos que hay una amplia gama de alternativas en cuanto a opciones quirúrgicas, aplicaturas de tejidos blandos, alargamientos y transferencias, osteotomías, artrodesis de una o más articulaciones, interposición de implantes óseos o sintéticos a nivel del seno del tarso, o lo que conocemos como artroheresis o artrorisis, y ya combinaciones de estas técnicas, ya sea artrodesis e interposición de implantes, o como vamos a mencionar, técnicas de osteotomías asociados a aplicaturas de tejidos blandos, alargamientos y transferencias. En cuanto al manejo quirúrgico, pues como mencionamos, hay múltiples opciones y alternativas. Sin embargo, hoy vamos a centrarnos simplemente en la discusión pues, entre cuáles osteotomías están indicadas y cuándo.
y las diferencias en cuanto a algo de desenlace entre ellas. Básicamente la osteotomía del alargamiento del calcáneo con la técnica de Evans-Mosca. Ya vamos a hacer unas puntualidades en cuanto a la técnica y las descripciones. La triple osteotomía descrita por el doctor Mubarak Irayez, en cuanto a una osteotomía en el calcáneo, el cuboides y la cuña medial, y osteotomías asociadas a técnicas de tejidos blandos, como son la técnica también del doctor Evans Mosca, pues básicamente la modificación de la técnica del doctor Evans con la técnica de Mosca, las técnicas de artrorisis y las técnicas de artrodesis asociadas. En cuanto a la artroderesis o artrorisis subtalar, pues para mencionarla y tenerla en cuenta, digamos que la descripción del nombre es una fusión de las raíces griegas artroarticulación y eresis o acción de sostener, empujar contra algo o dar un apoyo o sostén. El objetivo de implantar este dispositivo a nivel del seno del tarso o esta pseudoartrodesis en el seno del tarso es limitar el valgo y la versión subtalar. Sin embargo, hay múltiples descripciones de complicaciones por el dispositivo intraarticular, ya sea por iatrogenia, por reacción en cuanto al posicionamiento inadecuado del dispositivo, o por presencia de reacciones adversas a los biomateriales o reacciones biológicas, y hay incluso artículos que describen que se debe abandonar esta técnica por completo. Esto pues imágenes de la técnica. Sin embargo, en los diferentes estudios y se sigue utilizando la técnica, pues también se ha descrito como una técnica con ventajas y es que es mucho menos invasiva, son heridas de menor tamaño, es un dispositivo que se retira en el tiempo, no es una corrección permanente, hay menos riesgo de complicaciones quirúrgicas, tanto infección por el diámetro, pues infección asociada inicialmente al procedimiento, asociados a resorción del injerto. eh, Complicaciones asociadas por artrosis o daño articular, dado que el procedimiento, pues en términos generales, al no conllevar componentes óseos como osteotomías, no tiene una mayor implicación a este nivel, pero pues la principal complicación descrita sí es artrosis, perdón, a nivel subtalar, asociada por el posicionamiento del implante, y los estudios, aunque no tienen un seguimiento muy alto en el tiempo, sí han mencionado que pues la complicación asociada mayor es a este nivel. Entonces, pues la técnica quirúrgica, básicamente una incisión de 1 a 4 centímetros de anterior a inferior desde la punta del malleolo, una incisión paralela a las líneas de tensión de la piel, se supina el retropié manualmente, se restaura o se lleva a su posición correcta, y pues hay descritos diferentes implantes, hay 3 implantes descritos, como vemos en las imágenes de la derecha, los de tipo A, los de tipo B. Los de tipo A alteran el eje, básicamente tienen un vástago que está fijo verticalmente a nivel del piso del seno del tarso, o se posiciona allí en el piso del seno del tarso, y lo que hace es modificar, como lo menciona pues su nombre, el eje de la articulación subtalar, limitando la rotación interna del calcáneo, lo que corregiría o evitaría pues este acortamiento de la columna externa. Ya los dispositivos de bloqueo del impacto, como los de la imagen inferior, que básicamente son similares, pero la cabeza va no localizada inferior en el piso del seno del tarso, sino un poco más anterior, de manera que contacte la apófisis o la porción lateral del talo y limita el deslizamiento anterior del talo, y como consecuencia la rotación interna, de esta manera también limitando el acortamiento de la columna externa. Y los dispositivos ya de autobloqueo, como vemos en la imagen ahora, de inferior a la derecha, que básicamente son similares a los dos anteriores, pero la cabeza no solo es más prominente y de un mayor tamaño, eh, sino que son implantes bloqueados, insertados, perdón, en todo el eje del seno del tarso, que soportan el cuello del talo y evitan el contacto entre tanto la apófisis lateral del talo como el piso del seno del tarso. Digamos que funcionan en combinación con las dos técnicas, pero de mayor tamaño, y limitan tanto la aducción como la flexión plantar del talo, y pues mantienen la longitud de la columna externa. En esta misma pues, descripción, en esta misma medida, y en este mismo artículo se hacen referencia que por estas indicaciones lo que está descrito en la técnica y lo que se utiliza hoy con más frecuencia son estos últimos, ya que funcionan básicamente como una combinación de las dos técnicas de bloqueo del eje y bloqueo del impacto. Y pues las diferentes comparaciones, por ejemplo, un estudio con un promedio de edad de 12,8 años, 24 pies, que comparaba la artrosis subtalar con el alargamiento de la columna externa, realizando análisis de movimiento, marcha, podobarometría y radiografías antes y después al año del seguimiento.
13 pacientes con artrorisis con un tornillo cónico de titanio, 11 pacientes sometidos a un alargamiento con una osteotomía tipo Evans de alargamiento de la columna externa con aloinjerto. Y pues en este único estudio mostraron que ambos grupos tenían una mejoría significativa en movimiento, posición del retropié, no diferencias en los resultados clínicos, resultados favorables tanto en radiografía, podobarometría como análisis de marcha. Y con esto uno pensaría que la artrorisis, y esta fue la conclusión a la que ellos llegaron, es una alternativa válida, pues menos invasiva de la columna externa y merece pues mayor profundización con este estudio inicial con una población muy pequeña que era su principal debilidad asociado a la fuente pues, de ingreso para el estudio. eh, Uno pues, podría pensar que es una alternativa favorable y pasarse a la técnica. Sin embargo, pues en los diferentes estudios, como vamos a mencionar, este siendo el de más poder, pero los demás con mucha menor población, mucho menor seguimiento, los resultados no son tan favorables. Este siendo el único estudio nivel 2 prospectivo, no es un estudio aleatorizado, el tamaño de muestra es pequeño y pues la misma técnica que proporcionaba el implante era la misma técnica que proporcionó los recursos para el estudio, por lo que no es adecuado para dar recomendaciones en cuanto a la técnica ni al uso de la misma. Y en los estudios que vamos a encontrar o que se han descrito adicionales, este adicional en 2019, que también comparaba una técnica de alargamiento de la columna externa contra una artrorisis, son estudios heterogéneos con desenlaces pues poco claros. Las complicaciones eran sí más frecuentes en el alargamiento de la columna externa, sin embargo tasas de reintervención similares en los dos grupos, también asociado al retiro del implante, pero en términos generales la heterogeneidad, la homogeneidad de los estudios era muy pobre, por lo que tampoco se podían emitir resultados o desenlaces favorables. Y a la única conclusión que llevaban es que sí puede conducir a una corrección radiológica del talón en valgo y el colapso del arco longitudinal medial, em, así como dar algo de mejoría sintomatología clínica y funcional. Sin embargo, los resultados son muy cortos y solamente a mediano plazo en poblaciones muy pequeñas, por lo que con esto pues no se podría emitir una conclusión para definir la técnica como técnica única. Y pues la discusión está ahí, sigue vigente en pacientes con pies planos valgos, laxos leves, con algo de arco longitudinal, digamos más hacia la adolescencia y con algo de síntomas, pero no tan significativos, si esta podría ser una alternativa versus procedimientos quirúrgicos mayores, pero pues no hay nada que lo soporte. Eh, ya en cuanto a las técnicas óseas y de tejidos blandos, la primera descripción, el alargamiento de la columna externa o la columna lateral con un injerto, tener muy presente en cuanto a la descripción original, y digamos esta es una precisión que hacen los diferentes textos, es que la primera descripción de una osteotomía en el calcáneo fue escrita por el doctor Dilwyn Evans en el 61, y en esta descripción era una osteotomía, o una técnica más bien para cortar la columna externa del pie mediante una artrodesis de la articulación calcáneo-cuboidea, resecando una porción de la articulación, corrigiendo deformidades en cabo varo en niños pues mayores con pies o pebas o pies ambos residuales o recidivantes. Em, y pues básicamente, basado en este concepto y en este procedimiento original, que es el que está descrito como la osteotomía de Evans y es la que debería recibir solamente este nombre, y es una osteotomía en la que se reseca porción de la articulación calcáneo-cuboidea de acortamiento, pues basado en esto, él propuso que si esta osteotomía o esta resección o artrodesis acortaba la columna externa y corregía un pie cabo varo, una osteotomía de alargamiento de la columna externa podría corregir deformidades en valgo. Basado en este principio que él indicaba en que el varo y el valgo del pie podrían ser deformidades opuestas, la corrección de estos o la corrección de la columna lateral del pie, el alargamiento de la columna lateral del pie, podría corregir la deformidad calcáneo-valgo asociada a un pie plano. Y en 1975 propuso la técnica reversa, o como está mayor, pues, nombrada en la mayoría de textos, y la osteotomía de Evans reverso, en la que sí hay un alargamiento de la columna externa implantando un injerto a nivel de la osteotomía. Esta es la técnica pues, más utilizada hasta el día de hoy, no sacrifica la movilidad articular, la diferencia pues asociada también a la técnica inicial de la osteotomía de Evans para acortamientos que no es a nivel de la articulación. Calcáneo-cuboidea, sino a nivel del calcáneo. Ya esta es otra técnica que también existe, que es la técnica del X-Blow, pero para otras patologías. Y en este caso, pues ahí no sacrifica movilidad articular,
como mencionamos, hay una osteotomía del cuello del calcáneo, se posiciona un injerto tricortical entre las facetas anterior y media. eh, y ahí puede estar o no asociada a alargamiento del Aquiles, cuando la dorsiflexión pasiva es menor a 10 grados posterior al alargamiento de la columna externa. Como mencionábamos, estos pacientes sintomáticos frecuentemente tienen contracturas del gastrosóleo y del Aquiles, por lo que pueden requerir intervenciones posteriores a este nivel. Esta pues la descripción de la técnica original de 1975 del doctor Evans del Journal of Bone and Joint Surgery, y con esta descripción básicamente una descripción muy puntual, una incisión sobre la superficie lateral del calcáneo, paralela y justo por encima de los peroneos, evitando el nervio sural. Se exponía o escribía de la exposición de la mitad anterior del calcáneo, identificando la articulación calcáneo-cuboidea, y posteriormente se divide el extremo anterior del calcáneo desde su parte estrecha por delante del tubérculo de los peroneos, mediante o usando un osteótomo, siendo la línea de la división o de la osteotomía paralela a la articulación calcáneo-cuboidea y alrededor de 1,5 centímetros posterior a la articulación, y luego las superficies resecadas del calcáneo, con un separador, pues se realiza una apertura a este nivel, se extrae la porción del, pues perdón, se realiza una apertura de la osteotomía y se posiciona un injerto de hueso cortical, de acuerdo a lo que describía el doctor Evans inicialmente. em, eh, Posicionándolo entre las dos piezas de separación del calcáneo. Con esto, digamos que el doctor Mosca, y con esta descripción, pues era una descripción muy puntual, pero muy concreta la técnica, no tenía muchas consideraciones en cuenta, y los diferentes estudios posteriores, principalmente el doctor Phillips, hizo referencia en el 83 con un estudio para seguimiento de resultados clínicos de este paciente, que hubo un resultado constante en resultados, un resultado favorable, perdón, en resultados posoperatorios iniciales de la técnica, pero los resultados fallaban en el tiempo y no eran, digamos, siempre reproducibles. Con esto, el doctor Mosca hizo referencia a uno de sus principios, y haciendo referencia a uno de sus principios, lo que él decía es que si bien la técnica tenía un principio muy claro, y debería tener un resultado adecuado, tal vez lo que le faltaba era una descripción más precisa de la técnica, y propuso una serie de procedimientos asociados a la técnica, pero adicional a esto, unas consideraciones específicas a la hora de realización de la osteotomía para mejorar estos resultados. Y básicamente propuso en este momento, se describió el procedimiento de Evans Mosca, popularizado hoy día, pues digamos que es uno de los que más frecuentemente se están utilizando, en el que se hacía la osteotomía del alargamiento de la columna lateral con unas precisiones. Él hacía referencia que o sugería utilizar un separador de lámina o un retractor de Hintermann para evaluar el tamaño necesario del injerto, para lograr una adecuada reducción de la articulación, es decir, posterior a la osteotomía con el separador de lámina o de Hintermann, o el spreader como conocemos, evaluar qué tanto se debía realmente abrir la osteotomía, para reducir la articulación calcáneo-cuboidea y adicionalmente la talonavicular, y en esta misma medida definir el tamaño del injerto que debía ser posicionado en la osteotomía. Adicionalmente, sugirió, y el principal cambio era colocar un injerto en forma trapezoidal en las imágenes. Si bien en la descripción del doctor Evans no había claridad de la forma del injerto, pero pues en las imágenes era un injerto más triangular, y pues digamos que esto no solo promueve la resorción, sino la migración del injerto y que se perdiera en la apertura de la osteotomía. Este injerto trapezoidal permitía no solo alargamiento de la columna externa, sino corrección también de la aducción por una cuña de apertura. Y sugiere en su texto, pues, y en sus recomendaciones, el uso de un injerto de cresta ilíaca tricortical, ya sea halo o autoinjerto, que mida alrededor de 10 a 12 milímetros de longitud lateral y de 4 a 6 milímetros de longitud medial. Adicional a esto, y pues posterior al alargamiento de la columna externa, es ahí donde se definía, y él define la necesidad o no de procedimientos asociados, y es que si hay una supinación residual del antepié, en un antepié rígido, se debe realizar una osteotomía de flexión plantar de la cuña medial, una cuña de cierre plantar, y definir o no el alargamiento de los peroneos en Z, si hay resistencia a la distracción de los mismos, y la aplicatura adicional del tibial posterior, así como la plicatura plantar medial de la cápsula talonavicular.
Entonces, estos eran pues los instrumentos que él describía necesarios para la técnica, como él la describe puntualmente: el posicionamiento del paciente en supino, con un bulto debajo. Él sí fija la osteotomía con Steinman inicialmente de acuerdo a lo que escribe en su técnica, y pues un separador de lámina, un spreader, o un separador de Hintermann, como mencionábamos, que fue una de las principales diferencias para evaluar la necesidad de apertura y el tamaño del injerto de la osteotomía. A través de un abordaje de Ollier modificado en relación con las líneas del ángel, pues ya delimitado en las imágenes, eh, identificaba la punta del manual lateral y el pico del calcáneo, y se extiende protegiendo el neurón, pues el abordaje entre los límites del peroneo superficial y el nervio sural. Se liberan los tendones peroneos largo y corto, y se libera a su vez de sus vainas, resecando pues el tabique o el retináculo de los peroneos entre ellos. Se debe resecar el tubérculo peroneo adicionalmente de estar prominente, y el peroneo brevis es alargado en Z en este momento, se retrae el peroneo largo. Posteriormente se divide la aponeurosis del abductor digiti minimi transversalmente 2 centímetros posterior a la articulación calcáneo cuboidea, como vemos en la línea aquí en amarillo delimitada, y se identifica el tejido blando del seno del tarso, que se eleva desde el dorso del calcáneo, se posiciona un free perpendicular a la superficie lateral del calcáneo, em, y que está alrededor de 2 centímetros posterior a la articulación calcáneo-cuboidea, una diferencia de 0,5 de acuerdo a lo que escribió el doctor Evans en la osteotomía inicial. Se inserta hasta que este free haga contacto con la faceta media, luego se rota externamente, y como vemos en la imagen, en este momento confirma con fluoroscopia la posición del free y la adecuada posición de la osteotomía, y procede ya a insertar el elevador. En este caso, él hace referencia a un Joker, pero pues es lo mismo que un Homans para nosotros, a nivel dorsal, por encima del istmo del calcáneo, y puede ser otro Homans plantar, digamos que ya eso ya es en cuanto a los instrumentos que él utiliza, y se realiza previamente en la zona delimitada una osteotomía con sierra sagital. Como vemos en la imagen de fluoroscopia, la osteotomía es una línea discontinua que comienza lateralmente en el istmo del calcáneo, muy cerca del ángulo crítico de Gisan, alrededor de 2 centímetros de la pues posterior a la articulación calcáneo-cuboidea, y posterior a esto delimita con el retractor, ya sea, como vemos en la imagen inferior de la derecha, el spreader o el separador de lámina, cuál debería ser el diámetro de la osteotomía. em, Inserta un clavo liso hasta el segmento distal de la osteotomía, no lo avanza hasta la osteotomía, sino fijando el segmento distal, un Steinmann de 2 milímetros, según lo que él describe, que adicionalmente, según la descripción de él, funciona como un joystick. Realiza la apertura de la osteotomía, define qué tan grande debe ser el injerto trapezoide. Posterior a esto mide el tamaño y lo prepara en otra mesa. Posiciona el injerto a nivel del fondo de la osteotomía, y ya en este punto, evidenciando la adecuada corrección de la deformidad, avanza el pin fijando la osteotomía con estos resultados. Estas son las imágenes adicionales. Esta es la preparación del injerto óseo sobre la mesa, el posicionamiento del mismo, y utilizando, como mencionábamos, los Steinmann como joysticks, una apertura adicional a la que puede brindar el spreader. Y este es el resultado definitivo en cuanto al posoperatorio. Un paciente pues manejado con la misma técnica, con estos resultados postoperatorios. En cuanto a las consideraciones adicionales, se recomienda una inmovilización posterior de 4 semanas con un yeso. En las descripciones eh, que no se utiliza el PIN están descritas en movilizaciones de hasta 8 a 12 semanas, con resultados satisfactorios de un 75 a 90%, dados por mejoría del dolor en el arco medial, ausencia de callos, corrección del valgo del retropié, restauración radiológica de los ángulos de Miri y el ángulo talocalcáneo lateral, y mejoría de la movilidad subtalar. Sin embargo, es a tener en cuenta que, como dicen o hacen referencia a las diferentes descripciones, no corrige el pie plano como tal, sino, y es, digamos, el principal impacto, y es que corrige las deformidades que están generando el valgo y la eversión del retropié. Y es uno de los conceptos, pues, a la hora de la toma de decisiones por qué técnica utilizar. Adicionalmente, pues, como mencionábamos, él describe, asociado a la técnica, la aplicatura o imbricación medial del complejo talonavículo cuneiforme, ya que el alargamiento del calcáneo generalmente acorta a nivel medial, eh,
y sobre todo en pacientes en los que adicionalmente se realiza en ocasiones osteotomías deslizantes mediales del calcáneo para centralizar la línea de apoyo o con valgos muy severos en estos pacientes con recomendaciones posoperatorias similares. Y en cuanto a la aplicatura, simplemente por un abordaje medial, identificar la cápsula talonavicular y realizar una resección del tejido redundante y una aplicatura de este mismo tejido sobre la misma. Realizando una reinserción del tibial posterior o una protección del mismo en dado caso que haya tenido que ser elevado o resecada su inserción. Y en este mismo punto, él vuelve a evaluar clínicamente el desenlace o el resultado postoperatorio y en los pacientes en los que se corrigió el valgo del retropié, pero el antepié posterior a la corrección está como en la imagen de la izquierda, claramente supinado y rígido, se requiere adicionalmente una osteotomía plantiflexora de la cuña medial, como vemos en la imagen, y pues por un abordaje o por el mismo abordaje más distalizado a nivel de la cuña medial, se identifica esta misma, se realiza o se definen los límites de la osteotomía y se realiza una resección de una cuña de base plantar que posteriormente es fijada también con pines de Steinmann y como vemos en la imagen, pues se corrige el supino del antepié. Esto pues sería en conjunto el procedimiento de Evans-Mosca y es lo que se realizan o comparan en la literatura, aunque los procedimientos asociados de tejidos blandos no tienen seguimientos, como vamos a mencionar ya finalizando, significativos. La osteotomía de triple C de Mubarak, como mencionamos inicialmente, y simplemente para describirlo, son tres procedimientos descritos: una osteotomía de deslizamiento medial del calcáneo, corrigiendo el valgo; una osteotomía en cuña de apertura del cuboides, que va a llevar el pie en aducción, y una osteotomía en cuña plantar de cierre ya de la cuña medial. Esto va a permitir un aumento de la altura del arco y la pronación, y si bien es la fundamental o la principal crítica a la osteotomía versus la osteotomía de alargamiento de Evans y la técnica de Evans-Mosca ya modificada, es que esta corrige las deformidades, pero no corrige la alineación de la articulación subtalar, y pues de allí la toma de decisiones. En cuanto a los resultados y la evidencia que hay comparando las diferentes técnicas, pues hay complicaciones descritas con todas las técnicas, como vemos en la imagen de la derecha. Con la osteotomía de alargamiento del calcáneo hay dolor persistente, poca o sobrecorrección, deslizamiento o colapso del injerto, subluxación de la articulación calcáneo-cuboidea. Esto sobre todo dados por errores en la localización de la osteotomía o en la poca o en una mala definición del tamaño o la forma del injerto, que no sea trapezoidal. La osteotomía triple C sobre todo asociada a dolor persistente, poco corrección y también colapso del injerto. En cuanto a la artrorisis, asociada sobre todo al implante, resorciones del implante, reacciones inflamatorias, mayores tasas de infección o migración también del implante y dolores persistentes. Y la artrodesis, pues que ni siquiera la mencionamos en nuestra charla hoy, ya que es un procedimiento muy severo para pacientes pues a temprana edad y digamos con resultados con deformidades residuales severas, dolor y cambios articulares degenerativos tempranos que no se tuvo en cuenta hoy. Y básicamente en cuanto a estos resultados y desenlaces, eh, con la osteotomía de alargamiento del calcáneo, si bien los resultados iniciales descritos, como mencionamos por el doctor Phillips, no eran los más favorables, con la técnica modificada de Mosca, él reportó resultados mucho más satisfactorios. En 29 de 31 pacientes, por lo que pues eran resultados favorables. Y la osteotomía de Rajini Mubarak de triple C también tiene resultados caracterizados como buenos a excelentes en 23 de 24 casos en uno de los estudios, con seguimiento hasta 18 meses. Sin embargo, los ángulos a nivel radiológico no se corrigen, como mencionamos, y en los desenlaces la alineación del pie no se corrige en cuanto a la cobertura talonavicular, por lo que esto es lo más discutido. Ya en cuanto a la artroresis, pues ya mencionamos algunos desenlaces más significativos y pues las consideraciones en cuanto a esta. Y pues ya para finalizar este estudio, pues que es el más significativo, que compara la osteotomía triple de Mubarak y Rajiv versus la técnica de alargamiento de la columna externa. Como mencionamos, este no tiene en cuenta los procedimientos adicionales de tejidos blandos descritos por el doctor Mosca, pero básicamente no hay diferencia en resultados clínicos, diferencia no estadísticamente significativa para ninguno de los dos lados, pero sí tener muy presente, y ellos hacen la precisión, que la osteotomía de alargamiento del calcáneo es la única que consigue mejorar la relación la relación talonavicular y la relación del escafoides con la cabeza del talo, logrando restaurar la cobertura del talo, por lo que este sería pues el principal factor para la toma de decisiones.
Y a manera de conclusiones, el manejo ortopédico, como mencionamos, solamente en pacientes sintomáticos, sin embargo, todavía es controversial. Manejo quirúrgico en raras ocasiones, solo las indicaciones muy específicas, un pie plano o algo flexible supinado con probable retracción del Aquiles y el complejo gastrosóleo. La artroderesis o artrorrisis no cuenta con evidencia hasta hoy estadísticamente poderosa o significativa que la soporte por encima de otras técnicas. Y en cuanto a la técnica de Evans-Mosca versus la osteotomía triple C de Mubarak, calcáneo cuneiforme y cuboides, cuneiforme medial y cuboides, diferencias mínimas en desenlaces clínicos, pero muchos y desenlaces funcionales, pero los desenlaces radiológicos y la cobertura talonavicular es mejor con la primera, por lo que esta iría a favor de la técnica de Evans-Mosca. Y el procedimiento de Evans-Mosca, de acuerdo hasta las pocas o los pocos seguimientos con una población menor hasta hoy, tiene mejores desenlaces clínicos y radiológicos. Sin embargo, siempre tener en cuenta que estos son, pues hasta hoy, digamos, poblaciones muy pequeñas y muy corto tiempo los seguimientos, por lo que se requieren también estudios adicionales. Y esto era lo que traía para hoy y muchas gracias. Bueno, Cristian, pues muchísimas gracias por la revisión. Esa era la idea. La idea era